Mi resumen del 2020, he cambiado. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil, en el que es el primer vídeo de 2021. Así que feliz año. Espero que este año la cosa vaya mejor para todos, por favor, porque ha sido un año un poco gris y esas cosas. Pero bueno, hay que ser optimistas y tirar para adelante, porque si no, la cosa... No. Aquí, energía positiva, ya sabéis, por lo menos conmigo siempre. Así que, no sé vosotros, pero yo cuando empieza un año o cuando termina otro, que al fin y al cabo es lo mismo, a mí me gusta hacer un balance. Un pequeño balance de cosas que me gustaría conseguir, de cosas que me propongo, cosas que las consigo al final de año, cosas que no. Ya sabéis, la típica lista esta de apuntarme al gimnasio, dejar de fumar, tal. Cada uno tiene la suya, esa es como la genérica. Pues bueno, pues a nivel perfumil, yo este año he hecho más o menos lo mismo, con unas reflexiones sobre lo que ha sido el 2020 para mí. ¿Os las cuento? Vamos a ello. Empezamos la lista de las 10 reflexiones hablando sobre el 2020 y los lanzamientos de perfumes que ha habido. Y hace tiempo que yo no recordaba un año tan malo en cuanto a lanzamientos. Y ojo que eso tiene una explicación y es sobre todo el tema del coronavirus. Muchísimos lanzamientos se lanzan en primavera y en otoño. ¿Por qué? Pues porque aquí en España además, bueno, en Latinoamérica me parece que lo tenéis también más o menos. Con la primavera y esas cosas está el Día de la Madre, el Día del Padre, ya llega el veranito, haces el cambio de armario. O sea, están lanzados en esos momentos por algo, no penséis que lo lanzan así pues por amor al arte en esa fecha, no, todo eso lleva un marketing detrás impresionante. ¿Y qué pasó? Que la mayoría de lanzamientos previstos para la primavera-verano, muchos se retrasaron hasta bastante entrado, ya casi verano, o incluso muchos pasaron al otoño. Por ejemplo, el caso del Armani, el My Way, este de aquí, esta fragancia aquí en España se lanzó en septiembre, pero es una fragancia que hubiera ido perfectamente para marzo, para primavera, para verano, porque el aroma que tiene con el frío, pues... En fin, que sí, que ya sabemos que hay sitios donde el otoño es caluroso y hasta que llega el invierno, pues todavía queda tiempo, pero no sé, es como que no me pega. Entonces, ha sido raro. Por cierto, si me preguntáis a qué me huele esta fragancia... Lo tengo muy claro, me huele a las chuches de melocotón. No lo entiendo yo muy bien. Me huele a mucha azúcar esta fragancia, o sea, no sé. Me gustó en un inicio, pero es rarilla. El frasco me parece súper bonito. Pero el jugo en sí, pues tampoco es que me dijera demasiado. Así que de los lanzamientos, de todo lo que he comprado este año, solamente 2 fragancias se han lanzado este 2020. Es muy heavy, es muy heavy. Así que el perfume de esta hornada 2020 es la Nuit Trésor Nude de Lancôme. De esta tenéis reseña, tenéis vídeo y todo, o sea que os lo dejo abajo. Como siempre, en la cajita de descripción, tanto los nombres de los perfumes como si tengo algún vídeo hablando de ellos, está todo ahí. O sea, vosotros bajáis y ahí está toda la info. Y hay otro perfume más de 2020 que ahora os lo cuento más adelante porque va en otra de las reflexiones. A estas alturas, por todos vosotros es conocido que a mí me encantan los perfumes gourmand. Me chiflan. O sea, un gourmand bizcochoso, o sea, esos olores a pastelería pura y dura. Los que son muy frutales me rechinan más, pero los que huelen a bizcochitos y a vainilla, se me salen los ojos así, increíble, me encantan. Y este año hice uno de esos descubrimientos que te vuela la cabeza, porque además fue a ciegas, totalmente. Y es el Life Irresistible Deliciose. Este perfume es un gourmand de pies a cabeza que si os gusta esta corriente es muy difícil que os disguste. O sea, así. Cuando hice el vídeo y cuando os compartí todo esto, os volvisteis muy locas. Muy locas, que lo sé yo, madre mía, porque está descatalogado y fue ahí la locura para buscarlo, para encontrarlo, etcétera. Pero creo que si os gusta esta familia y os gustan las notas de este perfume y tal, es una compra ciegas totalmente segura. No obstante, os dejo aquí la reseña completa para que le echéis un vistazo y que veáis bien a ver si os puede molar o no, pero dentro de los gourmand esto fue tremendo. Y hablando de compras a ciegas, este año ha sido el año que más compras a ciegas he hecho. Pero a expuertas. O sea,
no sé, el 90, 80, 90% de todas las compras han sido a ciegas, seguro, o sea, segurísimo. Y estoy orgullosa de una cosa, y es que pocas me han salido rana, o sea, la mayoría han sido príncipes. Algunos más guapos y más monos y más de todo, y ha sido un amor verdadero así para toda la eternidad, y hay otros que, bueno, pues han sido un ligue y ya está. Pero bueno, ranas o sapos, pocos. El peor lo tengo clarísimo, Bronze Goddess de Estée Lauder, la versión perfume, que me parece que es del 2015. Va de retro Satanás. Nada que ver a lo que yo me imaginaba que podía ser. Aquella fue una compra chunga, de estas malas, de estas que dices, madre mía, ¿en qué estabas tú pensando? O sea, esto no te gusta. No. Y es esa, porque tengo otros de Bronze Goddess, tengo uno fresh que huele genial y es como más veraniego y tal, y es como que cumple más las notas que lleva, pero es que esta yo no sé qué tenía. Así que, bueno, en cuanto a compras a ciegas, pues bueno, pues no está mal. O sea, os hablo de que el 80-90% han sido a ciegas, el porcentaje de acierto ha sido muy alto y estoy súper contenta. Nada, debe ser ya la experiencia que al final ya te la vas pegando menos. Pero madre mía, compras a ciegas desastrosas. Hice un vídeo de ello hace tiempo. Además hice un vídeo con Gaby Pedroza. O sea, os lo dejo abajo si queréis, porque fue un vídeo de esto de... Era un poco cachondeo. Además, cuando lo grabábamos y lo hablábamos, yo se lo decía, digo, Gaby, es que de vez en cuando me da unos trastazos de decir, pero yo, ¿por qué compro esto? Pues sí, que eso pasa, nos pasa a todos, así que no os preocupéis. Hablemos ahora de los perfumes de Zara. Y es que yo, los que había probado siempre, así de pasada por la tienda, pues ¿qué queréis que os diga? A mí ninguno me había hecho tilín, ni tolón, o sea, pues que no y que no. ¿Qué pasa? Bueno, pues este año llegó Sweet Pastry. Creación de Zara, es decir, perfume original, vamos a decirlo así. Vamos, que no está basado en ningún otro, que es lo que suele hacer Zara, que es el dupe de tal, el de tal, de ta, etcétera. De eso Zara tiene chorrocientos mil. Pues este no, esto es una creación suya. Y ya solo por eso, pues oye, me llama la atención a ver qué tiene. ¿Qué tiene? Bueno, pues es uno de los gourmand low cost más chulos que os vais a encontrar en el mercado. O sea, es muy gourmand. Es decir, mucha gente le critica que su olor es demasiado realista. Es mucho el olor de la masa del bizcocho de limón. Pues así, con un limón un poquito... Os dejo aquí su reseña, ¿vale? Así, le echáis un ojo y veis realmente lo que quiero decir. Pero vamos, que en definitiva a mí me gusta. O sea, este es un perfume que me alegro de tener en la colección, que lo he usado, le compré sin mucha expectativa, porque era como, jolín, tiene muy buena pinta, pero igual es un desastre total. Pues no, también a ciegas, por supuesto. Así que oye, Zara, a ver si se animan y siguen lanzando cositas así, que ya me han creado curiosidad. Y aunque os estoy hablando de fragancias gourmand, de fragancias pasteleras, de fragancias muy dulces, este año me he salido muchísimo de la zona de confort y la he disfrutado. O sea, este año he probado y he llevado fragancias que otros años anteriores se me hubieran hecho impensables. Y sí, los gourmand me encantan, sí, perfecto, hasta ahí está, pero he abierto mucho más mi abanico de posibilidades y una de las cosas que más me han gustado han sido las fragancias tranquilas, las tranquilotas. El sándalo ha sido una de mis notas estrella, sobre todo en los tiempos del confinamiento. O sea, fue brutal. Por un lado, de Estée Lauder, el Sensuous Nude. O sea, no sé si conocéis la versión inicial. La versión primera es súper picante. O sea, yo que ya la recuerdo hiper picante. No la tengo en el armario. Pero esta no tiene nada que ver. Sus notas son muy bonitas, pero son bastante engañosas. Lleva coco, lleva miel, lleva sándalo. O sea, es una fragancia que por las notas puede parecer tropical, pero no lo es. Es una fragancia muy suave, es una fragancia que a mí me encanta para irme a dormir o para días muy tranquilos, cosas así, y me gusta ese abrazo que te da de sándalo, de miel. De hecho, ahora la estoy usando en invierno y se destaca mucho más la miel que en verano, que también luego le notas así como el coquito rallado por encima, no sé, es una preciosura. O sea, ¿qué queréis que os diga? Yo de esta, me acuerdo que la probé en el Corte Inglés hace tiempo, porque Estée Lauder está muy pisapía, y me acuerdo que la probé de pasada y dije, madre mía, cómo huele esto. Y desde entonces entró en la lista de deseos y al final este año ya la cogí. Y
feliz, feliz. Un sándalo súper bonito. Y otra de sándalo que también me ha gustado mucho y también en ese ambiente muy relax es el Cadre de Boucheron. De este os hice un vídeo, o sea que de este lo tenéis todo aquí, porque os dije que la diferencia principal con este y con Brit de Burberry, que se parecen muchísimo, es el sándalo, es el secado. Este lleva mucho más sándalo. Entonces esto era a lo que olía yo las noches de cuarentena. Sobre todo así ya abril-mayo, que fue cuando la cogí. No sé, es que me recuerda a eso. Y no es que tenga un recuerdo, no sé cómo deciros, no es que tenga un recuerdo como triste o tal, o que le haya cogido manía a la fragancia. No, me recuerda a eso, me recuerda a días grises, sí, pero no por ello es algo malo. O sea, tenemos que aceptar también que la tristeza es un estado de ánimo y que la vida no es todo el rato jiji y jaja. Que no, que no, que no, que para ver blanco tiene que haber negro. Entonces, no sé, hay que normalizar un poco eso, que parece que en las redes y en todo solamente se ve la parte bonita y todo el mundo tiene días malos y todo el mundo está triste alguna vez. Yo tengo mi fragancia de días tristes, que es Lavande Estrella de Lancôme. Esta fragancia, el día que estoy plof, es la que me pongo. Pero no por algo malo, no sé, me calma y no sé, me acurruca la tristeza. Cosas, la tristeza también, jolín, hay que darle visibilidad, que no pasa nada por estar triste y tener un mal día, no pasa ni media. Y hablando de notas relajantes, una de las que también he descubierto que tienen esa cualidad conmigo es la nota de té. Se han venido muchas fragancias al armario con esa nota, el Orange Violette de Lancôme, el Trussardidona, la versión de Toilette también lo lleva, el té de jazmín, tal, no sé. Es una nota que me ha gustado mucho este año y que la he seguido buscando, o sea, era como, me gusta. Voy a seguir buscando más perfumes que la lleven, más combinaciones que quiero seguir probando. Y una de las últimas, la última, mejor dicho, con todo esto, porque lleva muy poquito en casa, es el Remember Me de Jouvois. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos una fragancia nicho, donde vamos a tener la nota de té acompañada de leche, de vainilla y una parte más cítrica, va a llevar limón, va a tener el cardamomo. Entonces la traducción, ¿no?, por así decirlo, es como una fragancia cremosa de vainilla, de leche, es crema, o sea, esta fragancia es crema. Podría ser espesa y le pegaría a serlo, pero a la vez la salida que tiene tan cítrica te da como mucha alegría, te da como mucha vitalidad. Y la verdad, después de probar el Sweet Pastry, el de Zara, este de aquí, he querido seguir probando esas combinaciones cítricas con vainilla y esta ha sido todo un acierto. Ya os digo que lleva muy poquito. Esta, bueno, por Instagram sí que os la enseñé. Si no me seguís en Instagram, seguidme, porque ahí os cuelgo muchas cositas así del día a día, mucha info así, pues eso, más de colegio. Así que esta ya la sabíais, los que me seguís por allí. Y estoy encantada con ella, o sea, tiene una paz encima. Es una fragancia de estas achuchables, pero aparte, como tiene el limoncillo, te despierta. No sé, es muy, muy, muy bonita. Os haré reseña porque creo que se la merece. Y el frasco es gordísimo y gigante, o sea, pesa un huevo. ¿Cuántas veces me habéis oído decir que a mí la lavanda, que no era para mí, que era una nota muy masculina, que tal, que cual, que no y que no? Vale. Pues hoy en día, una de las fragancias que más utilizo en mi día a día es Mon Guerlain. Una fragancia de la que yo siempre había pasado olímpicamente. Yo la probaba y decía, ¿y esto qué es? Esto no es para mí. Es que no, madre de mi vida. Esto igual a la lavanda que no, eso. Que suena un poco feo decirlo aquí en YouTube, ¿eh? Que estoy a tope, básicamente. O sea, tú esto se lo decís a la Marta de hace un año o la Marta de hace, no sé, 6, 8 meses y os manda a freír espárragos porque os dice que ni de coña. Amor total y absoluto. Comodín total, hiperversátil. O sea, estoy encantadísima con ella. Y con Mon Exclusive más todavía. Y esto es un vídeo pendiente que tengo desde hace muchísimo tiempo, pero vais a tener que esperar un poquito más porque voy a hacerlo completo de verdad. Ya os contaré. Ya lo veréis. Yo ahí lo dejo. Y siguiendo con estas ideas que se nos meten en la cabeza y que muchas veces no damos otra oportunidad o no pensamos o no paramos, directamente nos ponemos aquí un dogma en la cabeza, ¡pum! Y solo vemos lo que queremos ver. Mal. Es otra de las cosas que me ha enseñado 2020. Y yo con Scandal siempre estaba renegada. A mí Scandal, pues ya, ¿qué queréis que os diga? Nada. Me olvidé de todos sus flankers.
Y un día, yo no sé por qué, acabé probando otra vez Scandal by Night y se me hicieron los ojos Pepsi Cola y desde entonces vivimos enamorados, él conmigo y yo con él. Tú conmigo, yo contigo, los dos juntos. De las fragancias que más utilizo estos últimos meses, así ya de otoño-invierno, sobre todo si salgo. O sea, esta para trabajar no se me ocurre, pero para salir, esto es una bomba. O sea, es que me encanta, me encanta, me encanta. O sea, de las más usadas 2020, esta seguro. O sea, en estos últimos meses ha sido tremendo. Os dejo aquí su reseña, porque esta sí que os hable largo y tendido. Y es que es un aroma tan sexy, tan duradero, tan... de las mejores cosas que se han hecho en diseñador los últimos años. Vamos terminando y esto es algo que mis amigas me han escuchado decir muchas veces. Y es que yo tenía un poco de guerra con los perfumes limpios, porque yo decía, vamos a ver, si yo quiero oler a limpio, me doy una ducha y huelo a jabón. Y ya está, pero no me compro un perfume que huela a jabón porque para eso me ducho. Ese era mi razonamiento, ¿vale? ¿Y para qué quiero yo un perfume limpio? Por cierto, hay muchos tipos de perfumes limpios y cada uno tenemos una concepción de perfumes limpios. Ya hablaremos de eso en otro vídeo. Pero bueno, así quedó la cosa. Y aquí es donde viene el lanzamiento de 2020 que os decía antes, que os faltaba por decir. Ocean di Gioia. Yo lo probé en verano y dije, huele a ambientador. Qué guay, huele a ambientador. Y sí, tiene un olor muy limpio. A mí realmente me recuerda, no sé, ya no tanto al ambientador, pero sí a un suavizante de la ropa. Es una fragancia limpia, como bien dices, pero tiene una pera bastante potente. De hecho, tiene una pera tan dulce que en las primeras fases de la fragancia, o si echo mucha cantidad, es como que relájate un poco que quiero limpieza, no quiero ese azúcar, para que veáis dónde he llegado. O sea, aquí he pasado de dulces decadentes con chocolate chorreando a decirle a la pera que está muy azucarada. ¿Cómo os quedáis? Yo, locos. Yo cuando estaba pensando en todos estos cambios, yo decía, Marta, ¿de qué árbol te has caído? Hija mía, que estás irreconocible, ¿qué te ha pasado? No sé, cosas. El 2020 que nos ha trastornado a todos. Pero bueno, hablando un poquito más de Ocean, es una fragancia que la cogí sobre todo para el trabajo. Quería algo limpio y quería algo para esos días en los que no quiero llevar nada. No quiero llevar bombas potentes ni nada porque, bueno, no sé vosotros, pero yo estoy del olor de los geles hidroalcohólicos y los limpiadores y los desinfectantes hasta aquí metido. O sea, llega un punto en que necesito cosas calmadas. O sea, es que tengo la cabeza ya bombardeada de aromas. Me he vuelto asiática. Bombardeada de aromas fuertes a mi alrededor y yo no quiero ser uno más porque es que al final eso es una guerra de poderes y no, quiero cosas calmadas. Y efectivamente, para eso me está funcionando muy bien. Ya sabéis si queréis una reseña completa. A ver, tampoco esperéis que esto sea aquí la recuchipampa en duración y cosas de estas, porque no lo va a ser. Pero si buscáis algo así tranquilo, suave, lo que yo os digo, algo como de no llevar nada, ese modo limpio, pues a mí me ha cumplido y yo es algo que nunca jamás esperaba tener así en mi armario, ¿eh? O sea, que es que yo no esperaba estas cosas, no lo esperaba. Y esto me lleva a la reflexión final, y es que nunca digas nunca. Es que lo que hoy te encanta, mañana puede que lo odies y viceversa. Y salir de la zona de confort, o sea, de verdad, siempre insisto, el mundo de la perfumería tiene un millón de posibilidades y aunque parezca la misma nota, cada perfumista la trabaja de una manera diferente, cada marca lo hace con su sello. Probad, probad y probad todo lo que se os ponga por delante, o sea, cualquier muestrecilla, cualquier cosa, allá que vayáis vosotros con la nariz de locuelos, porque es la mejor forma de disfrutar de la perfumería y de realmente meteros en este mundillo perfumil que se os cale dentro y que que lo disfrutéis, pero como enanos. Y ahora, por supuesto, vuestro turno. Contadme alguna cosa, alguna reflexión, algo que hayáis pensado de la perfumería de este 2021 o 2020, mejor dicho, dejádmelo en comentarios y así os leo. Y por supuesto, cuidaos mucho, 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 mucho y que sepáis que os quiero un montón, que sois el alma del canal y me encanta la comunidad que tenemos aquí de charloteo perfumil puro y duro, que aquí todos opinamos y perfecto. Era lo que yo quería cuando creé el canal y estoy súper contenta de veros. O sea, es que sois la caña, locuelos, es que sois la leche. Os quiero. Nos vemos pronto.
¡Hasta otra! ¡Chao!